de los que hacemos en el instituto, y un seminario que es especialmente interesante para nosotros porque es otro de los proyectos del PASIS. Sabéis que uno de los compromisos que le pedimos al equipo que gana cada uno de las olas del PASI es que cuando ha pasado un tiempo y madura un poco esos datos y esa información, pues dé un pequeño seminario aquí en la casa. La última ola que se sacó a concurso y que, bueno, ya hay otra después, que va a ser la última, por cierto, es la que ganó el equipo de David sobre ética y donación de trasplantes de órganos. Y, bueno, hoy vienen a contarnos lo que ellos han ido avanzando, por dónde van y eso. David, bueno, yo lo considero un amigo, es una persona que está con nosotros también en la red de investigación sobre el final de la vida y voy a ahorrarle que tenga que escuchar su propio currículum. Pero, bueno, es una persona muy interesante, muy relevante, el doctor en filosofía, viene del consejo, yo de hecho lo conocí cuando estaba en el Instituto de Filosofía, y es un filósofo, como ya nos pasaba con Fernando Aguiar, con otros, con una trayectoria un poco peculiar, y lo veréis probablemente cuando hable de sus trabajos. Actualmente está en la Universidad de Granada y bueno, hay que decir que el proyecto salió por unanimidad, que fue un proyecto que fue bastante apoyado, aunque era un proyecto complicado de llevar a campo, como todos los del equipo de la unidad saben, porque fue un reto para todos, que yo creo que es algo de lo que tratábamos con el PASI. El PASI es un proyecto de investigación para nosotros, más allá del tema que se saque, es un proyecto de investigación en el que hemos abordado muchos retos y que, aunque ya probablemente va a desaparecer y dejamos de hacerlo, nos ha dado una información muy rica para emprender nuevos proyectos, que es lo que en breve os podremos contar, nuevos proyectos de investigación que vamos a abordar metodológicamente. Así que sin más lo dejo a él y tenemos un rato para charlar, para escucharlo y luego para discutir. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, nada, yo lo primero que quiero decir es que tanto Alberto Molina como yo, que somos los IPs de esta iniciativa, estamos encantados. Para nosotros es un privilegio que se nos haya premiado con la posibilidad de llevar a la práctica estas inquietudes investigadoras que tenemos. La iniciativa forma parte de un proyecto más grande que tiene el acrónimo de INÉDITO, Investigación sobre Ética de la Donación y el Trasplante de Órganos. En este proyecto de lo que se trata es de identificar los retos éticos que plantean las diferentes estrategias para incrementar la donación de órganos y como forma de tratar esos retos, nosotros consideramos que es necesario comprender lo que la sociedad opina y lo que sabe sobre las políticas de donación y trasplante. Esto es particularmente relevante, como vamos a ver, en el ámbito de los trasplantes, porque a diferencia de otros ámbitos de la práctica sanitaria, el bien terapéutico, que son los órganos, depende simplemente de que haya personas que quieren ceder una parte de su cuerpo, bien sea en vivo, bien sea tras la muerte, y sin que haya una actitud favorable del público es poco probable, y esto quizás sea una hipótesis a día de hoy, pero yo creo que es una hipótesis bastante razonable, las opiniones positivas del público con respecto a los sistemas de salud y en particular los sistemas de trasplante son una condición para que estos sistemas sean eficaces, obtengan muchos órganos y sean capaces de tratar mejor el problema de la escasez de órganos, que ahora vamos a ver que es universal. Entonces, como parte de estas preocupaciones, se nos ofreció la posibilidad de investigar las opiniones y el conocimiento de una parte representativa de la sociedad española, en particular de la sociedad andaluza, sobre las políticas de donación. Bien, esta es la primera vez que se hace esto en España. Yo diría que la primera vez que se hace un estudio tan amplio centrado en la ética de la donación y de las políticas de donación y trasplante en Europa y probablemente también una de las primeras veces que se hace en el mundo en este sentido. Bien, forma parte, por lo tanto, de un proyecto más grande.
Algunos datos generales sobre la donación y el trasplante de órganos, para luego ya centrarnos en un poco cuáles han sido los objetivos del proyecto y los resultados que hemos obtenido. Me gustaría, por favor, que me interrumpieseis en cuanto lo deseaseis. Podemos hacer esta presentación de una forma de diálogo. Cada año mueren más personas en las listas de espera, cada vez se incluyen más personas en las distintas listas de espera, de riñón, de hígado, de corazón, de páncreas, de pulmón, y a pesar de que se consiguen incrementar las cifras de donación globalmente, siguen muriendo en Europa alrededor de 12 o 15 personas al día y en Estados Unidos unas 6.000 personas al año inscritas en las listas de espera. A pesar de las mejoras en la eficacia de los sistemas de donación y de trasplante, sigue existiendo este fenómeno de la muerte en lista de espera. Sin contar, por supuesto, la pérdida en calidad de vida que tienen las personas, por ejemplo, que tienen que sobrevivir teniendo que dializarse 2 o 3 veces por semana. En el mundo, en 2017, hubo 37.500 donantes fallecidos y muchos otros vivos. Lo que pasa es que los vivos solo pueden donar, en principio, habitualmente un riñón y en algún caso un lóbulo hepático. Y la mayor parte de los donantes se trata de personas que fallecen por un criterio neurológico, su corazón sigue latiendo, pero han perdido irreversiblemente las funciones cerebrales. Sin embargo, en las dos últimas décadas, en particular desde el año 95 aproximadamente, empiezan los países más desarrollados a implementar otros protocolos de donación post-mortem, que son la donación en asistolia, donación cadavérica por criterio circulatorio. España ha sido pionero en algunos de estos protocolos, la llamada donación en asistolia no controlada, y últimamente implementa también la donación en asistolia controlada. Pero bueno, los detalles no tienen demasiada importancia. Los trasplantes de vivo representan mundialmente el 36% de todos los trasplantes de riñón y el 19% de todos los trasplantes de hígado. Como veis en la figura, la inmensa mayoría de los trasplantes globales son de riñón, en segundo lugar, con un 23% están los de riñón, los de hígado, luego los de corazón, pulmón, páncreas y intestino. España, esto probablemente lo sepáis, es uno de los países pioneros y punteros, algunos lo consideran un modelo a seguir. La Organización Mundial de la Salud se ha fijado en determinados elementos del modelo español por su eficacia. Es el país con más donación cadavérica del mundo, muy por encima de cualquier otro país, como por ejemplo Croacia, Francia, Estados Unidos. Ahí están las cifras. Como veis, en España la mayor parte de los donantes son pacientes que fallecen por criterio neurológico, muerte cerebral, muerte encefálica. Mientras que la donación en asistolia representa en torno al 20% del total de donantes fallecidos. La donación, la eficacia la eficacia en las cifras de donación se suele medir con la cifra de donantes por millón de habitantes. España está ahora actualmente creo que en el 49 o 50, el 48 en 2008, 48 donantes por millón de habitantes. Muy por encima de los países que están a la zaga, como por ejemplo Francia, Portugal, Bélgica. Y esta tendencia se mantiene desde hace más de 20 años. Como veis, las cifras de donación en asistolia están incrementándose, mientras que las cifras de donación tras muerte cerebral se mantienen gracias en parte a la disminución de los fallecimientos en carretera. La muerte encefálica se mantiene a pesar de esto porque cada vez se incorporan más personas que fallecen por criterio neurológico a consecuencia de un accidente cerebrovascular
Y esto hace que muchos de los donantes cadavéricos actualmente en España sean personas muy mayores, cuyos órganos pueden dar pocos años de vida, comparativamente hablando. Y esto hace que en España sea cada vez más necesario el recurso a la donación en vivo como una alternativa de donantes más jóvenes que pueden dar años de vida a los receptores también más jóvenes. Las comunidades autónomas en España tienen diferentes cifras de donación. Andalucía, ya que nos vamos a fijar en la población andaluza, es una de las comunidades que más donación provee al sistema de trasplantes nacional, siendo la comunidad donde más trasplantes se realizan anualmente, junto con Cataluña. Los principios reguladores, en parte éticos, aunque no solo, o específicamente éticos, de la donación que reconocen las instituciones internacionales son el consentimiento del donante. En el caso de la donación de vivo tiene que ser un consentimiento explícito. En el caso de la donación cadavérica hay una variación entre los diferentes países. Ahora lo vamos a ver. Por un lado está el llamado consentimiento presunto, desde el que se supone, se presume, que las personas son donantes si no expresan ninguna preferencia en vida, mientras viven. Y están, por otro lado, los países de consentimiento explícito, en los que se exige que la persona haya explicitado de forma clara su deseo de donar para que esa persona se convierta en donante. Los procedimientos para expresar ese deseo pueden variar, si tienen que ser a través de una tarjeta de donante o a través de una comunicación a los familiares, oral o la inscripción en un registro. Un segundo criterio es el carácter voluntario, es decir, la donación se exige que no sea presionada, que sea libre, que esté ausente de coacción o de explotación. Por supuesto, la gratuidad, se prohíbe la venta de órganos, y las compensaciones que se ofrece en el caso de la donación de vivo no pueden exceder unos límites que sirvan solo para, digamos, que esa persona no asuma cargos adicionales a la propia donación, por ejemplo, el dinero que deja de ganar en su trabajo. Eso sí que se acepta, esas compensaciones, pero no unos pagos exactamente. Por lo menos en ese concepto de lo que se trata es de eliminar desincentivos y no tanto promover incentivos. También se exige, de acuerdo con estos principios rectores de la Organización Mundial de la Salud, una remuneración adecuada a los profesionales. Los profesionales, exige esta organización, la OMS, no pagarles por órganos obtenidos. Los principios de equidad y transparencia en la distribución de los órganos, en los criterios de asignación de los órganos obtenidos, la seguridad, acreditación, homologación y la eficacia de los trasplantes, seguridad de los centros, quiero decir, y la privacidad. El anonimato se exige, por ejemplo, en el caso de la donación cadavérica, los receptores no deben conocer la identidad de los donantes y viceversa. En un estudio que Alberto Molina y junto con el equipo del que formamos parte de la Sociedad Europea de Trasplante de Órganos, una subsección destinada a los aspectos éticos y jurídicos de la donación y el trasplante, hicimos un estudio para comprender cuáles son las actitudes del público con respecto a los sistemas de consentimiento para la donación. Y una de las primeras constataciones que podíamos hacer es que existe una gran diversidad en los sistemas de consentimiento en Europa. Mientras que algunos países, como los países que están en amarillo, tienen consentimiento presunto, es decir, en esos no hace falta que la persona se haya expresado a favor de la donación para que esa extracción pueda tener lugar. Otros países, Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda, esos son los principales, también algunos países del este, exigen que la persona se haya pronunciado, tiene un consentimiento explícito. Varían también con respecto al papel que tiene la familia. Pudimos comprobar, a pesar de la escasez relativa de estudios sobre el conocimiento del público y las opiniones que tiene al respecto, el conocimiento del público con respecto al modelo de consentimiento es más bajo en los países de consentimiento presunto
que en los países de consentimiento explícito. La mayoría del público está de acuerdo con un modelo de consentimiento explícito, con independencia del modelo que esté vigente en su país, y además tiende a preferir un modelo de consentimiento explícito y también otro que solo algunos países, muy poquitos países han puesto en práctica. Se parecería como esa política que hay en Brasil de que es obligatorio ir a votar. En estos países sería obligatorio pronunciarse, o bien a favor o bien en contra. Se llama en inglés mandated choice o required request, es la obligación de tomar una decisión. En un segundo estudio que hemos llevado a cabo sobre las diferentes modalidades de implicación familiar en la toma de decisiones, hemos visto que las posibilidades son realmente enormes, porque hay que juntar 6 variables. Primero, la voluntad del fallecido, que puede haber expresado sí, puede haber expresado no y puede no haberse expresado. Y, por otro lado, la preferencia de la familia, que puede ser nuevamente sí, no o no saber. En ese caso se forma una matriz de posibles resultados y, para sintetizar, la familia puede o no tener ningún papel o puede simplemente concedérsele la posibilidad de testimoniar por las voluntades del fallecido o puede permitírsele la posibilidad de contradecir la decisión establecida por el defecto del sistema de su país. Es decir, cuando el fallecido no se ha expresado, en España sería donante, la familia tiene la opción de negarse. O bien, si el defecto es que cuando no se ha expresado la persona y está en un consentimiento explícito y, por lo tanto, el defecto de ese país es no obtener los órganos, la familia podría contradecir ese defecto y optar por la donación. Y luego, algunos países, aunque no lo digan las leyes, de facto, en algunos países es posible que la familia incluso tenga la capacidad de oponerse a las preferencias explícitamente expresadas por parte del fallecido. Y esto sucede tanto en los países de consentimiento presunto como en los países de consentimiento explícito. De hecho, sucede en España, en la práctica, que sin una autorización familiar la extracción no tendrá lugar. Por mucho que haya muestras o indicios de que el fallecido había decidido donar. La objeción de la familia, bien sea en el caso de que el fallecido no se haya expresado o incluso habiéndose expresado, está cuantificado como una de las causas principales de que no se obtengan órganos, siendo responsable de aproximadamente 43% de las no donaciones, de la pérdida de potencial de donación en América, 25%, 1 de cada 4 oportunidades de donar en Europa y 54% en Asia. En España la tasa de rechazo familiar está en torno al 13-14%. Esto se puede deber a una actitud muy positiva de la sociedad, a una capacidad, a una formación muy específica de los coordinadores de trasplante para convencer a las familias de los beneficios de la donación. Puede deberse a que tienen mucha satisfacción en el tratamiento recibido, mucha confianza en su sistema de salud. ¿Por qué en España hay tanta donación? ¿Por qué en España? Esta es la pregunta del millón. Bueno, pues esta pregunta no tiene una fácil respuesta, porque en cualquier caso va a ser un elemento multifactorial. Por un lado, tenemos un modelo de consentimiento, por supuesto, todos estos principios que apoyaba la Organización Mundial de la Salud los cumple o los sigue España, los suscribe. Tenemos un modelo de consentimiento presunto en el que, por supuesto, se supone que la gente, todo el mundo sois donantes, salvo que hayáis expresado lo contrario, pero siempre se va a permitir a la familia oponerse. Se reconoce, por supuesto, la muerte encefálica, pero también esos 2 tipos de donación en asistolia a los que he mencionado antes, en torno al 30% casi ya de las donaciones cadavéricas. Se está promoviendo la donación de vivo. Existe un sistema de distribución nacional en el que se atiende
de forma prioritaria y se asegura la asignación de órganos a aquellas personas que los necesitan de manera más urgente, pero se promueve que los órganos extraídos en un centro se asignen a pacientes de ese mismo centro. Esto es una hipótesis, podría explicar que los coordinadores de trasplantes estuvieran particularmente motivados para generar órganos en su propio centro, ya que verán a sus propios pacientes sanarse. Hay una gran inversión en España en términos de, esto ya sucedía y al margen de los sistemas del sistema de donación de órganos, una gran inversión en camas de cuidados intensivos. Tenemos más camas de cuidados intensivos comparativamente hablando y esto permite que podamos mantener a más personas sin ningún pronóstico de calidad de vida, solo para mantener sus órganos el tiempo que sea necesario hasta que tengamos la autorización familiar, sin perjudicar a las personas que podrían beneficiarse realmente individualmente de esos recursos, como por ejemplo los respiradores automáticos. También ha habido un gran esfuerzo en que haya un coordinador de trasplantes en cada hospital con alguna capacidad potencial de generar órganos. Se trata de todos los hospitales en España con algún respirador automático, tienen coordinadores de trasplante. Muchos de estos coordinadores en España, y por esto se ha apostado también, son a la vez o hacen funciones a tiempo parcial de intensivistas, de manera que estas personas tienen un acceso privilegiado al potencial de donación. Reciben una formación muy buena en diferentes ámbitos, por ejemplo, la información, la relación con los medios de comunicación, el diagnóstico de muerte, el duelo familiar, la entrevista familiar, el acompañamiento de los familiares. Están muy bien formados. Y algunos artículos han señalado que en España, en algunas zonas, en algunas regiones, se incentiva económicamente a los propios profesionales en función de su rendimiento o en función de las horas que dedican específicamente a la donación y al trasplante. Y también, en algunos casos, se ha compensado a los familiares de los fallecidos que acaban siendo donantes, pagando, por ejemplo, cubriendo los gastos del sepelio o los gastos de repatriación del cadáver a su país de origen en el caso de que fuera un donante extranjero. Estas son algunas características del modelo español que podrían estar relacionadas con su eficacia. Casi ninguna de estas características yo diría que la tiene solo España. Muchos otros países tienen alguno, pero es posible que la combinación de todas sí que esté presente en España y no en otros países. Simplemente para que veáis qué porcentaje actual de los donantes en España estos son los trasplantes de riñón por tipo de donante, 1.120 en 2018 fueron de donantes en asistolia, el 3.800 fueron de donantes en muerte cefálica y 316 de donantes vivos. Esto lo paso. ¿Por qué es importante la ética a la hora de evaluar o a la hora de analizar las políticas de trasplante? Bueno, sobre esto ya lo he dicho antes. Las políticas de trasplante tenéis que pensar que juegan en una dialéctica, a veces una tensión, en la que tienen que, por un lado, asegurar el respeto y la protección de personas que se están muriendo o que están muertas y, por otro lado, pensar en los intereses de los receptores de sus órganos. Hay veces que potenciar los intereses de esa persona que se está muriendo es exactamente lo mismo o se consigue de la misma manera que potenciando los intereses de los receptores potenciales de sus órganos y, sin embargo, hay veces que no. Hay veces que hay que elegir un poco. Puede haber una tensión. Esa tensión afecta a la relación que tienen los coordinadores de trasplante y, en general, el sistema de salud con las familias, que son muchas veces los interlocutores de
de esos profesionales y los que velan por los intereses de los donantes o los que están con los que tienen que ver. Además, se da la circunstancia que mencionaba antes de que todo esto va a afectar a la confianza y a la transparencia, sobre todo a la confianza y a las actitudes que pueda tener el público. Muchas veces los profesionales involucrados en la donación prefieren perder una serie de órganos para no arriesgarse a perder la confianza, incluso aunque eso signifique desestimar las preferencias expresadas por un paciente para preservar el rechazo o la aversión que pueda tener una familia. Esto sucede. Y la razón, yo creo que se explica por... la razón es que se tiene muy en cuenta es la opinión pública y cómo esa confianza puede ser socavada por un escándalo o por el riesgo que pueda tener una mala publicidad. La ética de la donación de órganos, la bioética en general, a veces se ocupa de analizar los conflictos de valores que pueden plantearse en diferentes ámbitos, ¿no? En concreto en la donación de órganos. Hay veces que la ética ha irrumpido, y yo a veces me siento también partícipe de eso, en estos debates como un elefante en una cacharrería, o sea, llamando la atención sobre las cuestiones y precisamente por la importancia que tiene la confianza del público en estas cuestiones, la ética a veces se ve con cierto recelo por parte de la comunidad de los trasplantes, posiblemente alguna vez de forma justificada, porque puede generar dudas, a veces más legítimas, a veces menos legítimas. Yo creo que para comprender un poco el alcance y justificar un poco dónde y hasta qué punto debe pronunciarse la ética, yo creo que es importante distinguir ámbitos de expresión. Yo creo que la academia es un sitio donde la libertad de investigación debe protegerse y, en este sentido, todas las objeciones argumentadas, basadas en hechos y que no son incendiarias, deben ser bienvenidas. Otra cosa ya son los medios de comunicación o ámbitos donde las condiciones de diálogo no son óptimas o de las condiciones de deliberación no son las óptimas. En cualquier caso, una forma de aproximarse a estos asuntos éticamente discutibles es comprender las visiones que tiene el público al respecto. Y esto es básicamente lo que hemos hecho en este trabajo. Hacer ética empírica sobre la donación y el trasplante de órganos tiene sentido porque sirve para poner a prueba afirmaciones de carácter empírico que son éticamente relevantes, como por ejemplo, la sociedad conoce la regulación actual en materia de trasplantes, o la sociedad está de acuerdo con esta política particular, o la mayoría de la gente quiere donar, y por lo tanto no está mal presumir que quieren ser donantes. Es decir, las consideraciones normativas que se hacen sobre las políticas de donación pueden estar basadas en asunciones de naturaleza empírica. Y precisamente por esa razón, trabajos de esta naturaleza tienen todo el sentido. Además, sirve para medir, cuantificar los posicionamientos, identificar la necesidad de información o de formación o la necesidad de involucrar al público en estos debates o de incorporar una deliberación pública. También sirve para anticipar consecuencias, el impacto posible de las actuales políticas en caso de conocerse, en caso de que existiera un escándalo, en caso de que la gente descubriera de repente algo que se ha hecho y que les parece escandaloso, o en el caso de que se quieran implementar nuevas políticas para ver cómo podría anticipar cuál podría ser su reacción. A pesar de esto, destaca la ausencia de estudios al respecto. Hay muy pocos estudios sobre la percepción del público en cuanto a las políticas de donación y trasplante. Esto es algo que se puede decir de casi todos los países de Europa y también de España. El objetivo de la oleada esta del PACIS, destinada a la donación, fue explorar el conocimiento y las actitudes del público andaluz con respecto a ciertos aspectos del modelo español de donación y trasplante de órganos, y no solo ya del modelo español, cosas más generales sobre las políticas de donación y trasplante.
el consentimiento presunto, el papel decisivo que tiene la familia, los criterios neurológico y cardiorrespiratorio para determinar la muerte de los donantes, los incentivos económicos y los criterios de distribución de órganos. Tuvimos la oportunidad de presentar los resultados preliminares de este trabajo en el Congreso Internacional de Trasplantes que tuvo lugar este año en Copenhague. Y aquí voy a resumir un poco, espero hacerlo rápido para que no se os resulte muy pesado, los resultados principales. El 67%, bueno, no me voy a detener en la metodología de la investigación. Esto es un cuestionario que duraba 19 minutos, era bastante exhaustivo sobre estas temáticas. Algunas preguntas venían precedidas por la descripción de una pequeña viñeta o escenario sobre el que se les hacía preguntas. Se les hacía preguntas sobre estas temáticas y también preguntas de carácter más general sobre sus actitudes en general con respecto a la donación y el trasplante. Bien, la mayoría, dos tercios de la población estima que hay escasez de órganos. La inmensa mayoría afirma que el sistema de donación y trasplante le inspira confianza, tiene una gran confianza en el sistema de donación. Es interesante subrayar que la confianza es incluso mayor que la ya elevada que tienen con respecto al sistema público de salud, que es muy elevada, anda por el 80 y muchos %, según nuestra encuesta. El 74% estima que donar es un deber ciudadano y el 60% estima que el sistema de donación es transparente. Se les hizo la pregunta de si estiman que el sistema de distribución de órganos es injusto, y se formuló así, injusto, y el 47% lo estimaba que es injusto el sistema de distribución de órganos. Se puede reprochar que la formulación era sesgada, sin embargo, toda la formulación tiene un sesgo implícito. Decir que es transparente también tiene ese sesgo. Podríamos haber dicho, el sistema, les podríamos haber preguntado su grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación de que el sistema es opaco y no lo hicimos. Se lo presentamos en una formulación positiva. Y algunas decidimos conscientemente hacerla de forma negativa. Las personas entrevistadas, en su mayoría, desearían donar los órganos, 3/4 partes, y de ellos, sin embargo, solo la mitad afirman haberlo expresado oralmente y muy poquitas por escrito. Sin embargo, del 10% que dicen oponerse a la donación, muy pocas, solo el 13% dicen haberlo expresado oralmente y ninguna o casi ninguna por escrito, ninguna por escrito. 13% afirman estar indecisos sobre si querrían ser donantes. Se les presentó 3 escenarios en los que se describían los 3 protocolos de donación cadavérica, de donación post-mortem, la donación tras muerte encefálica, por un lado, y los 2 tipos de donación en asistolia, por otro, la donación en asistolia no controlada y la controlada. No voy a entrar en los detalles, si queréis lo podemos hablar después. Sorprende que una proporción muy elevada de las personas entrevistadas desconocen que es legal en España obtener órganos en muerte encefálica. Esto alcanza el 55% de las personas entrevistadas. El 37% de la donación en asistolia no controlada, que son pacientes que tienen un fallo circulatorio fuera del hospital habitualmente, a los que se trata de reanimar infructuosamente. Y el 32% desconoce que es posible extraer los órganos de personas a los que se les para el corazón en un hospital tras una limitación del esfuerzo terapéutico. Sí, las preguntas están salteadas. La segunda, cuarta y sexta son las de conocimiento en el cuestionario. Efectivamente, me he equivocado. Gracias por
por sugerírmelo. Efectivamente, es al revés. El 18% desconoce que en España la muerte encefálica, gracias por decírmelo, efectivamente, desconoce que en España la muerte encefálica, o sea, en torno a un 20% desconocen que la muerte encefálica es un criterio legal para la obtención de órganos. Y, bueno, un 21% reconoce no saber si es posible la donación en muerte encefálica, efectivamente. Y luego, les hemos preguntado si están de acuerdo con la obtención de órganos en esas tres condiciones y las cifras oscilan en torno al 30% de desacuerdo. Otro porcentaje muy elevado se muestra indeciso, 40% en el caso de la muerte encefálica, 47% en la donación en asistolia no controlada y 52% en el caso de la donación en asistolia tras limitación del esfuerzo terapéutico. Disculpadme por la confusión y gracias por la corrección. El 55% se considera poco o nada informado sobre los procedimientos necesarios para ser donante. El 60% conoce el modelo vigente de consentimiento presunto, el 30% está de acuerdo con ese modelo, 30%, y el 27% se opone, los otros no se expresan ni en un sentido ni en el otro, y el 44% preferiría un modelo de consentimiento explícito. El 64% conoce que la familia tiene un papel decisivo a la hora de transmitir los deseos de la familia de la persona fallecida y, además, el 23% está de acuerdo con que tengan ese papel. A la hora de preguntárseles sobre los criterios de distribución, se les planteó de forma dilemática si darían un órgano vital a una persona que está en lista de espera mucho tiempo o a una persona que está menos tiempo pero conseguiría el doble de años de esperanza de vida si se le atribuyese a esa persona el órgano vital. Y se comparó ese doble, esa multiplicación por 2 en su esperanza de vida con, por un lado, más tiempo en lista de espera, menor edad, la que está urgentemente necesitada de un trasplante y aquella que tendrá pocas oportunidades futuras de conseguir un trasplante compatible. Esos 4 criterios, necesidad, en términos de urgencia, ser menor de edad, estar mucho tiempo en la lista de espera y poca posibilidad de encontrar un órgano compatible, se comparó con dobles años de esperanza de vida. Y las personas, sorprendentemente, a mí me parece sorprendente por lo menos, prefirieron casi sistemáticamente y muy por encima de la utilidad del trasplante esos otros criterios. Otros resultados, y con esto concluimos con los resultados, con relación a los incentivos o la posibilidad de introducir, esto no se ha planteado en España, una política llamada confiscatoria de los órganos. Esto sería dar un paso más allá del consentimiento presunto y permitir que un Estado considerase los órganos de los cadáveres como un bien público. Es decir, que aunque se opusiera la familia, aunque se opusiera el fallecido en vida, los órganos son un bien público que se distribuirían, quieran o no, con fines de trasplante. Bueno, el 86% se opone a que los familiares de las personas fallecidas sean compensadas económicamente y otro tanto se opone a que el personal sanitario sea compensado económicamente. El 78% estima, esto con respecto al duelo, que la extracción facilita el duelo familiar tras la muerte de un ser querido y un 23%, solo un 23%, un cuarto más o menos, estaría de acuerdo con una política confiscatoria. Algunas de las conclusiones, o las principales conclusiones, ¿no? Es que la mayor parte de la sociedad andaluza tiene confianza y quiere donar sus órganos, tanto sus propios órganos como los órganos de algún familiar o persona cercana, allegados. Desconocen los criterios de determinación de la muerte de los actuales, los criterios legalmente aceptados, y además desconocen una parte, aunque no tantos, el modelo de consentimiento presunto. Aprueban el papel
fundamental que la ley concede o que de hecho se concede a la familia en la donación, y además estiman que el modelo de donación y trasplantes es transparente. Sin embargo, expresan dudas o desacuerdo con respecto a los criterios de distribución y con respecto a los incentivos económicos. Algunas otras hipótesis y dudas que nos surgen y que quizá habrá que analizar estadísticamente y quizá haciendo algún otro trabajo es la relación entre la eficacia de un sistema y las actitudes positivas del público. Es posible, y esto es una especulación, que la propia confianza del sistema incremente la eficacia, tanto como que la eficacia incremente la confianza del público en el sistema. Es decir, los españoles saben que tienen un buen sistema de donación y eso les hace donar más también. Puede ser. No sabemos, pero sería interesante evaluar cuál es la relación entre conocer más la legalidad o conocer más las prácticas y voluntad mayor de donar o incremento de la confianza. Y luego, tiene sentido plantearse, esto ya es más genérico, qué grado o qué nivel de desconocimiento y qué nivel de desconfianza o desaprobación o desacuerdo puede un sistema de trasplantes aceptar y qué grado de desconocimiento debe un sistema de trasplantes aceptar. Esta es una pregunta más de naturaleza política. Y con esto lo doy por concluido la presentación. Me encantaría que, y lo digo en nombre de todas las personas del equipo que estamos aquí y algunas que nos están escuchando, como Alberto Molina, que es el co-IP de este proyecto, pues que nos hagáis todas las sugerencias que queráis y todas las consideraciones y estaremos muy contentos de escucharos. Así que... Casi al principio había una gráfica, no sé si lo puedes poner, sobre el número de trasplantes, decías que era como se mide habitualmente, el número de trasplantes por persona, ¿no? Por millón de habitantes. ¿No? Pero eso no sería más lógico, o sea, a ver, quiero decir, no todas las personas, pero primero para que puedas trasplantar tienen que morirse, lógicamente. Bueno, los en vivo no, pero quiero decir que ahí tiene que influir mucho la mortalidad y el tipo de mortalidad, ¿no? Para realmente que sea homogéneo ese dato, ¿no? Bueno, esto es algo que se le ha advertido ya a estos indicadores de eficacia. Efectivamente, digamos que en un país en el que la mortalidad fuese diferente por sus condiciones, por ejemplo, de salud y que hubiera más mortalidad por enfermedades infecciosas, se me ocurre, que en otro país esta cifra sería poco representativa porque las personas que mueren con una infección no suelen poder ser donantes. Entonces, tendría sentido la objeción, ¿no? Otra objeción que reciben estas cifras es que lo interesante no es tanto la cifra de donantes, de personas a las que se les extraen órganos por millón de habitantes, sino por lo que sería interesante es el número de personas a las que se les traen órganos y además esos órganos se trasplantan, porque aquí no se mide la eficiencia del modelo, se mide solo su capacidad de generar donantes. Cuántos órganos se generan por cada donante y cuántos órganos trasplantados se consigue trasplantar por cada uno, por millón de habitantes, por ejemplo. Pero esas cifras también están disponibles. España no es el país más eficaz. Es más eficaz, por ejemplo, creo que Croacia o creo que Portugal también, porque aunque obtiene muchos menos órganos, muchos de los órganos que se extraen, de hecho, acaban trasplantándose. De todas formas, a pesar de una relativa menor eficacia, tampoco mucho menor, española, sigue teniendo unas cifras tan elevadas de donación que es mejor
las probabilidades de recibir un órgano en España, estando en lista de espera, son mayores que en nuestros países vecinos. O sea, sigue siendo un sistema en el que las probabilidades terapéuticas son más elevadas en España. Pero sí, las cifras, esta forma de medir la eficacia ha sido cuestionada. Con esa cifra no me hago mucho la idea, ¿no? Si, por ejemplo, tuviera de cada cuántos de los fallecidos donan órganos, pero ya incluso eso también habría que distinguirlo, ¿no? Supongo que hay gente que fallece y no puede donar órganos porque no sirven, ¿no? Por el motivo por que sea, ¿no? Bueno, la inmensa mayoría. O por muchos otros, ¿no? Y el otro indicador interesante sería de cuántos de los fallecidos que teóricamente podrían donar órganos en verdad se dona, ¿no? Eso creo que sería más interesante. Esto es complicado. Lo que dices tiene todo el sentido del mundo, pero a la vez es complicado porque la categoría donante potencial es muy interpretable. Un donante potencial es una persona que está viva, pero que se está muriendo en cuidados intensivos, que tiene un fallo cerebral severo, un daño cerebral muy importante, que posiblemente pueda evolucionar en muerte encefálica, pero es un pronóstico. Entonces, esa persona es donante potencial. También va a depender de si el sistema lo considera donante automáticamente o si ha decidido ser donante en caso de que el sistema exija un consentimiento explícito. Es decir, la categoría donante potencial es contextual en parte. Y eso hace que esas otras cuantificaciones de la eficacia de los sistemas no sea tan sencillo. Donante potencial en España también es la persona que tiene una parada circulatoria en su casa y a la que acude el servicio de emergencias medicalizado y que tiene la opción de reanimarlo o de intentar reanimarlo. En otros países ni siquiera el sistema de emergencias extrahospitalario está medicalizado y tiene capacidad para diagnosticar la muerte extrahospitalaria o para hacer una RCP de calidad para preservar los órganos. Entonces, es muy contextual eso. ¿Qué significa donante potencial? Son donantes identificados. Hay países que exigen que donante potencial sea solo la persona que ya ha fallecido. Hay otros, como España, que consideran que alguien es un donante potencial cuando todavía está en vida. Pero es una razón, es muy buena el punto, una objeción bien interesante. Tiene sentido, pero es complicado también esa visión. Tengo una impresión general de los ordenados porque intentan no poner que están grabando. Es que se lo... Sí, yo tengo una impresión general de los resultados que presentáis como... soy Jorge Ruiz de la Casa de un poco la idea que me llevo es que la gente tiene confianza en algo que desconoce, ¿no? Y que no es, puede resultar un poco chocante, ¿no? Pero que me parece que no está chocante. O sea, es una confianza más en los criterios técnicos de otros, ¿no? Un poco la idea que te puede llevar un poco de este estudio. Interesante. Entonces, me llama la atención que habéis preguntado por conocimiento y por opinión y muchas preguntas, pero por ejemplo, no en los criterios de distribución. Entonces, la gente cuando se pone a reflexionar sobre estas cuestiones puede que tenga el efecto contrario de comenzar a desconfiar, ¿no? Por este efecto de reflexión. No sé cómo veis este tema, cómo creéis que se puede abordar. En principio, tenemos la idea de que mayor conocimiento, mayor información da lugar a mayor confianza, pero me da la impresión de que nuestros resultados no acompañan eso. Bueno, yo no sé si, desde luego, los resultados no permiten sacar ninguna conclusión al respecto, por lo menos a día de hoy que no hemos hecho análisis inductivos de ningún tipo. Pero es una hipótesis oportuna. La confianza, en teoría, por lo menos, hay dos formas de preservarla. Con total comunicación o bien con ausencia de comunicación. O
sea, no está clara cuál es la relación entre la información y la confianza. No está clara, porque ambas cosas, falta de información y mucha información, podrían redundar en una mayor confianza o en una mayor desconfianza también. Falta de comunicación, a la larga se siente uno engañado y puede redundar en pérdidas ulteriores de confianza, a pesar de tener mayores confianzas mientras uno está engañado. Depende con el impacto que tiene esa información y cómo se ha gestionado. Pero es una pregunta totalmente útil que nos la hemos hecho, de hecho. Yo iba a preguntar por algo que ha dicho también el compañero con respecto a la distribución de los órganos. Hablabais sobre la injusticia, ¿no? De que consideran que es injusto. Y mi pregunta era más bien por el cuestionario. ¿Se les preguntaba en algún momento sobre, o se podía averiguar si tenían algún conocimiento sobre el sistema real de distribución de órganos? No, esto es una limitación. Gracias por recordármelo, porque me ha faltado de responder a su pregunta también. No. Esto es una limitación de nuestra metodología. El cuestionario no incluye preguntas de conocimiento sobre los criterios reales de distribución de órganos. Esto tiene una explicación más justificada y otra menos justificada. La menos justificada sea probablemente que no teníamos tampoco tanto espacio para dedicarle tanto detalle a todos los aspectos y las dimensiones de la donación. La más justificada es que no existe para todos los órganos el mismo sistema de distribución y habría que detallar mucho para riñón, para hígado, para corazón. Es muy complejo el sistema de distribución vigente. De hecho, no es exactamente el mismo para la asignación local, sí para la urgencia. Sí que hay un sistema de distribución homologado en España para la urgencia, pero no así para la distribución no urgente. En el equipo, una de las personas que forma parte del equipo, que está aquí presente, Joaquín Hortal, está haciendo una tesis doctoral sobre los sistemas y los criterios de asignación de los órganos, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Es muy interesante porque pero es muy complejo a la vez, ¿no? Y tuvimos que simplificar. Es muy complejo porque son muchas las variables, algunas son estrictamente médicas, otras son no tan objetivas, por ejemplo, tiempo en lista de espera o, por ejemplo, que una persona haya sido donante en el pasado, ¿debería convertirla en prioritaria en caso de necesitar un riñón? Esto no es una cuestión médica, es una cuestión valorativa. Y, sobre todo, la priorización o jerarquización de las diferentes variables, urgencia, necesidad, compatibilidad, tiempo en lista de espera, ningún criterio técnico nos indica cómo hay que priorizar esos criterios, ¿no? Es muy complejo y yo creo que requiere un trabajo de esa naturaleza. Quisimos incluir algunas preguntas, pero no fuimos exhaustivos. Pero es una limitación totalmente. Bueno, yo tengo dos preguntas, las dos cortitas. Una se refiere también a las valoraciones, esas que citaste, de que la distribución se percibe en una alta proporción como injusta. Cabe sospechar que en muchos casos sin muchísimo conocimiento de la letra pequeña del sistema. Totalmente. Entonces, me está preguntando, por un lado, ¿cómo se explica que tanta gente cree que el sistema de distribución sea injusto, pero a la vez se mantiene un alto grado de confianza, que choca un poco la contradicción? Esto por un lado. Por otro lado, me he preguntado si ese énfasis que hacéis en el estudio, en el desconocimiento, está reflejado por los datos, esos precisamente al hilo de la observación del compañero sobre si las columnas se habían citado correctamente. Pero claro, a veces nos pasa que confundimos las etiquetas. ¿Te importa poner otra vez la diapositiva? En absoluto. Porque claro, si los datos fueran los que ahora aparentemente salen en esa... Si el no saber
solo alcanzara el 19%, el 20%, el 21%, alrededor de una quinta parte, habrías hecho tanto énfasis en vuestras conclusiones en el desconocimiento. Descartamos categóricamente que se han confundido las etiquetas, porque a veces pasa con un pequeño error en la fase de edición. A ver. Es que hay un problema con la tabla que es al contrario. Claro, sí. El no y el sí están intercambiados. Es lo que Pues, sospechaba. claro, vale, pues cosas del directo y de haber hecho la presentación a última hora. Las conclusiones están bien, ¿no? Sí. Con respecto a lo primero que dices, la relación aparentemente incongruente, ¿no?, entre su respuesta de cómo interpretar, ¿no? Cómo interpretar que valoran en una sola pregunta, sacado un poco de contexto, el sistema como injusto, de distribución como injusto sin conocerlo. ¿Cómo interpretar eso? Un mayor conocimiento reduciría esa percepción de injusticia o la incrementaría. Yo la explicación que puedo dar quizá es que esa pregunta se formuló después de haber planteado las situaciones dilemáticas entre mayor esperanza de vida o urgencia, etcétera. Y el problema de los planteamientos dilemáticos es que todas las soluciones son insatisfactorias. Y entonces, como todas las situaciones son insatisfactorias, la sensación de que sea cual sea la solución va a ser injusto, pues es mayor. Entonces, no, exactamente. Yo creo que es muy probablemente un efecto de la estructura del propio cuestionario. Esto es complicado probarlo, pero es una precaución que yo creo que habría que dar a quien interprete estos resultados. También cuando se llevó a cabo este cuestionario, fue muy notorio también en televisión y tal el tema de Abidal. Y eso, quiera que no, ha podido también influenciar un poco en generar desconfianza y demás. Y fue justo cuando salió a campo este estudio. Es interesante lo que señalas, porque hace unos años, no muchos años, hace como 4 o 5 años, en Alemania hubo un escándalo enorme por cómo se habían gestionado las listas de espera, que se habían manipulado para favorecer a determinados pacientes más cercanos, más amigos y tal. Pero esto a nivel nacional, una cosa bastante problemática. Y las cifras de donación en Alemania cayeron en picado y todavía está costándole remontar a Alemania después de varios años. La confianza, como bien señalaba el anterior director de la Organización Nacional de Trasplantes, es una cosa que cuesta mucho trabajo mantener o conseguir y cuesta muy poco destruir. Entonces, a pesar de ese nivel de desconfianza o de percepción de injusticia, quizá, que puedan tener con respecto al sistema de distribución, la confianza de las personas entrevistadas se mantiene. Y se mantiene, aunque decrece quizá a lo largo del cuestionario, porque hemos hecho la pregunta sobre confianza al principio del cuestionario y al final, y efectivamente hay una pequeña decrecimiento que habrá que analizar, se mantiene muy elevada. Y esto es que su confianza en el sistema de salud y su confianza en el sistema de trasplante debe ser lo suficientemente robusta como para, a pesar de tener algunas dudas, creer en la importancia de los trasplantes. Esto yo creo que sí se puede afirmar con cierta seguridad. Bueno, yo tengo muchas preguntas, ¿no?, sobre este trabajo. Las tuve desde el primer momento, desde que lo lanzasteis. Voy a hacerte dos. Una es abundar en alguna de las que se ha hecho, pero en este caso un poco en el sentido contrario. Creo que estamos hartos en esta casa de medir evaluación de políticas públicas de distintas y cosas que se ven aquí pasan constantemente. Quiero decir, la gente apoya o no una determinada medida pensando que es de una administración distinta a la que la tiene.
en el caso de la sanidad, pues se castiga a un gobierno nacional cuando la competencia la tiene el autonómico, etcétera, etcétera, con porcentajes muy parecidos. Y tampoco nadie se asombra. O sea, que ¿qué pasa aquí? Que por un lado se piense que es transparente y luego no se conozca nada, tampoco nos debe asombrar nada. Creo que no sé por qué somos muy sensibles en unos temas y tampoco sensibles en otros, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a coger cualquier valoración de las que yo más conozco, el sistema de salud, y no saben ni quién lo financia, ni de dónde viene, se le atribuyen y luego se vota encima de un tema muy sensible, en el cual se tiene, según parece, muy interno cuando se va a votar. Por lo tanto, no creo que pase aquí cosas muy distintas. Es interesante. Yo sí que voy a hacer una pregunta que creo que sería comprometida si me la hicieran a mí, que es, hombre, no se os pasó ni siquiera por la cabeza que levantar un estudio como este podía significar, os podéis interpretar como ir en contra de una política que es muy exitosa y que da muchas vidas. Es decir, parece que la gente está encantada, piensa que es transparente, aunque lo que descubrimos es que saben poquísimo, que sabemos poquísimo sobre el propio sistema. Pero el sistema funciona. Y además nos sentimos todos terriblemente orgullosos del sistema, en términos generales. Bueno, esto es de esto que hay casi un dilema ético. Yo lo hubiera tenido como investigador. Si tengo que poner por delante el conocimiento, aun a sabiendas de que puede ser disruptivo. Bueno, pues esta es una de las Te hago esta pregunta porque creo que es un tema interesante en general la investigación, pero esta es una oportunidad que no se nos da habitualmente. Gracias. Gracias, Rafa. Yo esta pregunta me la llevo haciendo desde que trabajo en este ámbito y me ha servido de mucho leer algunas reflexiones que hacen algunos bioeticistas en particular. Dan Brock trabajó ya en los años 80 en la revista Ethics, tiene un artículo que se llama Verdad o consecuencias, Truth or Consequences, la implicación de los filósofos en las políticas públicas, ¿no? Dice que la bioética tiene muchas dimensiones. Una de ellas es incrementar el conocimiento y en ese sentido, como cualquier investigador, tiene una lealtad a la verdad, allí a donde las evidencias le obliguen a seguir. Y por otro lado tiene una obligación con estados de cosas, con la sociedad, su bienestar. Yo soy de las personas que creo en la bondad de la donación y en la bondad de los trasplantes. Y hay ciertas verdades a las que he tenido que acabar siguiendo por donde me han llevado mis investigaciones, que son potencialmente disruptivas. Por ejemplo, la afirmación de que los donantes de órganos que se consideran cadáveres, pues que esa línea entre la vida y la muerte es más gradual de lo que asumen las leyes. Por ejemplo, yo creo que, nuevamente esto lo he mencionado antes, creo que la clave está en comprender y en distinguir las esferas de la información. Yo cuando hablo en un contexto técnico, cualificado, de expertos o de personas en el que están comprometidos con el conocimiento, creo que la libertad tiene que primar de investigación y tiene que fluir y todas las objeciones, toda la información que sea respetuosa, con la verdad en primer lugar, es bienvenida y debe imponerse. Yo quiero mencionar que en todo caso, esta institución, en particular, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuando yo trabajaba en él, defendió la libertad de investigación cuando yo estaba dentro, siempre. También tengo que decir que la Organización Nacional de Trasplantes está muy interesada y cada vez más interesada en los aspectos éticos. La actual dirección de la Organización Nacional de Trasplantes es muy sensible a estos aspectos. Está muy interesada, tiene personas muy cualificadas, contratadas dentro de su propia organización dedicadas a la ética y este tipo de análisis no creo que lo viera de forma como una amenaza. Aquí de lo que se trata es de comprender lo que la sociedad piensa y conoce y yo creo que incluso este tipo de conocimiento puede sacarle a ellos un partido. Obviamente,
Si yo fuera a los medios de comunicación diciendo como titular, en respuesta a este trabajo, que los andaluces estiman que el sistema de distribución es injusto, sería algo inaceptable por mi parte. Pero es que ni siquiera sería científicamente aceptable, porque es que no es una conclusión que se puede extraer de este trabajo. Yo de todas maneras tendría cuidado con esa pregunta, porque en el telefónico injusto igual habría que escuchar algún audio como de claro queda la palabra injusto, ¿no? Que puede haber gente que no lo haya entendido bien, ¿no? Y incluso en el cuestionario web puede haber cierto efecto de arrastre de la pregunta anterior que está puesta en términos positivos, ¿no? Así que aventuro que alguna parte de... Vamos a ver, todas las preguntas, alguna parte son inciertas, ¿no? Entonces, posiblemente alguna parte, como ya lo decíamos antes de la reunión, ¿no? Alguna parte viene dada por un cierto sesgo de altruismo, ¿no? O de seguridad social, pero otra parte puede venir dada incluso por la formulación de la pregunta, ¿no? Y hay muchas preguntas, efectivamente, en términos positivos, ¿no? Entonces, el hecho de que esta esté formulada en términos contrarios, el sitio donde está y que la palabra un poco puede llegar a ser un poco confusa, sobre todo en el telefónico, quiere decir que quizás ese efecto contrario no sea tanto como realmente como el que aparece. Ajá. Esto que nos choca tanto, es decir, bueno, el 80% tienen confianza con esto y el 55% creo que les parece injusto, pero nos choca muchísimo, ¿no? Es posible que parte de todo eso venga de la pregunta, no tanto de la... Sí, eso es complicado, eso es complicado analizarlo, pero parte puede venir de ahí. Siendo una pregunta tan aislada, yo me pregunto sobre la validez que tiene, ¿no? Y hasta qué punto se puede interpretar, ¿no? Sí, es complicado. Pero bien, nos sirve, la verdad es que estas sugerencias nos sirven para decidir cómo vamos a explotar este resultado. Gracias. Escuchando muchas veces, sí. Tengo una cosa más que apuntar. Parece, o mi intervención de antes parece que podía dar para cuestionar a lo mejor la cuestión esta de si se debe informar o no. Yo lo que creo es que la reflexión, además enlazando con lo que preguntabais, si se puede explotar la diferencia entre la confianza al principio y el final del cuestionario y todo esto, creo que hay que ser prudente a la hora de interpretar, porque yo creo que se puede estar midiendo, incluso con formulaciones idénticas de la pregunta, confianzas diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo una confianza sin información que una confianza con información. Entonces, en este sentido, a lo mejor, un poco también enlazando con lo que comentaba ella o tú de la fragilidad de la confianza. La información a lo mejor puede hacer reducir la confianza, pero puede hacer que la confianza que se exprese entonces sea mucho más fuerte. No sé si me explico. Es una cuestión de extensión e intensidad de una misma. Entonces, quizás lo que se mide al final es algo mucho más certero que lo que se mide al principio. No sé si me explico. Entonces, por ahí es por donde iba yo a la hora, cuando lo planteabais la posibilidad de un artículo sobre este tipo, de establecer una comparación entre la respuesta al principio y al final. Puede ser, pues eso, complicado, pero puede ser complicado o a lo mejor también muy, muy interesante de explorar, ¿no? Gracias por la sugerencia. Tiene sentido lo que mencionas, ¿no? No es lo mismo la predisposición a estar confiado a la confianza que se expresa una vez que entiendes algunos elementos, porque tampoco el objetivo de este cuestionario no era informar sobre las características del modelo y, de hecho, no pretende informar. Es decir, no se puede decir que
yo no me atrevería a decir que la segunda vez que pulsamos la confianza de los encuestados ya conocen el modelo. No conocen algo más, porque se le dan 2 pinceladas sobre cómo es el modelo y va a ser complicado saber si esas pinceladas es lo que van a afectar a esa variación en su confianza. Quizás se pueda hacer ese análisis y eso es una hipótesis interesante, haciendo algún tipo de regresión. Bueno, ¿alguna, Rafa? No le estaba diciendo a él, le preguntaba, porque no recuerdo ya el cuestionario bien. Le preguntaba aquí al compañero, porque ya no recuerdo el cuestionario bien, si las 2 preguntas que miden confianza habéis hecho alguna prueba de que midan lo mismo, un mismo concepto. ¿Por qué? Porque se podría hacer algo muy interesante. Yo recuerdo que hicimos algo parecido con la satisfacción en el cuestionario de satisfacción de usuario. Lo que hacíamos es crear una nueva variable fusionando las 2 variables y sobre esa trabajábamos. De tal manera que, en cierto modo, estás contrabalanceando el efecto. Es decir, si al principio puede tener un efecto y al final otro, uno es de tener mucha información que arrastre eso y al principio el de no información, si tú haces una tercera variable fusionando las 2, es un contrabalanceo de Solomon hecho cutremente, pero funciona. Nosotros hicimos muchas pruebas y, de hecho, nuestro primer artículo serio con la satisfacción del paciente fue con esa idea. Bueno, a lo mejor metodológicamente es cuestión de probar, a ver qué pasa, pero por lo menos no necesariamente tienes la sensación de que puedes tener un efecto de arrastre en la última y un efecto de desconocimiento en la primera. Claro. Bueno, eso es una cuestión que en parte es técnica y yo quiero dar las gracias a todo el equipo que constituís aquí de los que os estáis involucrando y los que os habéis involucrado ya en el PACIS para echarnos una mano con esto. La verdad es que desde muy al principio fuisteis decisivos para mejorar la formulación de las preguntas y la propia construcción del instrumento. Tanto Alberto como yo estamos aprendiendo un montonazo en el proceso y ahora queda simplemente compartir los resultados de la forma más rigurosa y adecuada posible. Y nada, yo quería dar la voz también un poco a los compañeros del equipo, si quieren intervenir o hacer algún comentario. ¿Queréis decir alguna cosilla sobre el proyecto? Antes me ha venido un par de cosas en la cabeza, ya que estoy con sociólogo. La primera sería una pregunta sobre si le veríais algún tipo de utilidad o en qué sentido continuar este estudio con un cualitativo. ¿Cómo lo valoraríais? Y la segunda es simplemente un comentario en relación al aspecto ético de la realización de este estudio, ¿no? Tanto Joaquín como yo trabajamos también en otro proyecto sobre personas que son reticentes a la vacunación y a veces también me han preguntado esto. Pero claro, la realidad aquí a lo mejor llega a grandes saltos porque el sistema de donación y trasplante, al ser muy opaco, nada más que salta con casos, pero es posible que esos casos salten mucho y en el tema de vacunación es que ya hay mucha gente que se lo cuestiona y yo creo que investigar o saber cuáles son los discursos, como hemos dicho nosotros, sobre las razones que lleva a la gente a no vacunar, siempre va a ser mucho más interesante conocerlo y a partir de ahí poder proponer medidas, ¿no? Que intenten equilibrar esta situación y que la gente sepa y participe en los procesos, ¿no? Al final yo creo que en la sociedad en la que vivimos la gente va a querer tarde o temprano participar y mantener la información de una manera poco transparente no nos va a servir de nada, ¿no? Nada, esas 2 reflexiones. Yo te he contestado una, o a las 2, me voy a venir arriba. Bueno, por supuesto, un cualitativo podría ayudar mucho, pero habría que pensar muy bien sobre qué queremos trabajar. Y eso, si no podría ser un batiburrillo, creo, poco difícil al menos de trabajar.
Hombre, lo de la situación ética que yo planteaba no es igual en un estudio que en otro, desde mi punto de vista. Una parte de una situación de éxito que en base a los resultados pudiera empeorar, digámoslo, esto es muy bruto, ¿no? Y otra es una situación al contrario, una situación, lo que estoy estudiando es por qué los que no se vacunan, cuando eso lo que provoca, está generando una situación de no éxito. Pero es un modelo de éxito, ¿eh? Bueno, sí, pero tú lo has dicho muy bien, es un modelo de... podemos considerar que es el éxito, pero eso es otra cosa. En términos generales se vive con un modelo de éxito que funcionaba bien y ahora puede dejar de funcionar bien y además generar problemas de salud pública. Porque aquí el que sea del 95% sabemos que estamos en el límite en muchas cosas y que puede dejar, por cuestiones de contagio, de ser un problema grave. Es un tema que también trabajo y es un tema... Creo que es distinto, aunque también tiene consideraciones éticas. Yo de todas maneras lo planteaba porque, siguiéndote a ti, precisamente, creo que de vez en cuando debemos reflexionar sobre la ética de las cosas que hacemos. Entonces, esto me ha parecido una... como además soy amigo y nadie se iba a enfadar, pues una oportunidad de hacerlo cuando sea además que es un trabajo que le había dado muchas vueltas. No te puedo imaginar lo que hemos hablado de este tema. Y yo lo hemos preguntado muchas veces. Pero fíjate, con respecto a lo que dice, la reticencia vacunal en España, la gente que no vacuna es de menos del 3%. Y que sean reticentes dentro de ese 3%, no sabemos cuánto hay, pero es probablemente menor, porque hay también una baja accesibilidad en una parte de la población. Los datos que ha puesto ahí David, la gente que rechaza donar los órganos de su familiar es de hasta un 10% en la población española. Sin embargo, el modelo de trasplante es de éxito y el modelo de vacunación es de éxito, pero fíjate que tenemos un montón de antivacunas por ahí, un montón de publicaciones, un montón de preocupación y hasta persecución con respecto a eso. Es decir, solo plantearlo, ¿no? En cuestión de número. Mira, mientras que la mortalidad no se pega, lo demás sí. Quiere decir, y además, porque el modelo de instrucción es distinto. Sabemos perfectamente ya, por lo que conocemos el movimiento antivacuna, en España hay poco conocimiento, pero si en otros sitios, que se agrupa territorialmente. O sea, y eso es de ahí donde si se distribuyera normalmente, probablemente ese porcentaje no significaría nada, no tendría ningún problema sobre pública. Sí, a ver, como tal movimiento no existe. Sí, como tal movimiento no existe. Que pueda haber agrupaciones de personas, de personas reticentes en determinados colectivos, en determinados barrios, eso ocurre. Y que haya generado eso, bolsas de población no vacunada que al final acaben en una epidemia, mínimo. Por no decir casi ínfimo. Vamos, el caso de Granada y el Albaicín y poca cosa más en España. El de Sevilla, que fue, que no se dio a conocer en los medios porque fue un problema de acceso. Claro, en el caso de Sevilla... acceso, como aquí en Córdoba, son cambio de vacunación, que sí, eso estamos de acuerdo. Lo que te planteas simplemente desde el punto de vista técnico que está hablando. Sí. Se la está quedado. Que yo ya, respondiendo un poco a lo que decía respecto a las cuestiones éticas de empezar a preguntar por un modelo que es exitoso y que puede minar o menoscabar la confianza, en realidad es que ese menoscabo a la confianza puede ocurrir en cualquier momento. Lo que ocurrió en Alemania o lo que ha pasado, ese caso, por ejemplo, de Avidal, bueno, porque era una donación de vivo, porque tampoco está muy claro si era medio francés el caso o era medio español el caso, ¿no? Ahí se ha quedado, pero en un momento dado, en una sociedad que está mal informada o que no conoce de forma transparente su sistema, puede un escándalo minar mucho más la confianza que si esa población ya, digamos, está empoderada desde el punto de vista de conocimiento de cómo funciona el sistema. Quizá en ese sentido creo que sí hay una razonabilidad ética para entrar a investigar en este sentido. Yo contestándote un poco, hombre, que claro que un cualitativo puede aportar mucho, yo es que soy cualitativo, por eso lo digo, que a lo mejor mi opinión no es bastante interesada. No, pero se me ocurría, por ejemplo, que puede ser muy interesante en un grupo de discusión plantear la cuestión esta de la distribución, pues con supuestos prácticos y como tarea, ¿no? A ponerle al grupo la tarea de decidir a quién va este órgano, ¿no? Eso puede dar, yo creo que una información muy útil sobre cómo se articulan en casos concretos los criterios
cuando te lo planteas, ¿no? Y cómo se puede ver la dificultad. Y muchas veces el ser consciente de esta dificultad ayuda pues a no ser tan duro a la hora de criticar un sistema o a la hora de esto. El cualitativo pues da muchísimo juego. Si vais a tirar por ahí, pues que podéis contar conmigo, solamente comentaros esto. Pues sí, no hacéis ningún papel cuálico. Bueno. Ya no. Bueno, yo creo que vamos a pasar de ahí. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.